El hombre soltó una risa seca frente al corral. Te lo regalo por $1, nadie va a querer ese potro. La mujer que pasaba por la granja extendió la mano con cuidado. El pequeño caballo sin pelo temblaba, pegado a su madre, como si entendiera lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando el billete cambió de manos, algo en el aire se volvió irrespirable. Porque no estaba vendiendo un animal. Estaba entregando algo que nunca podría recuperar. Pulsa me gusta y suscríbete al canal para descubrir cómo esta decisión cambió sus vidas para siempre. El potro nació en silencio, como si incluso su llegada al mundo tuviera miedo de ocupar espacio. No hubo relinchos de celebración ni carreras alrededor del establo. Solo el sonido húmedo de su respiración y el roce de su piel desnuda contra la paja fría. La yegua lo empujó con el hocico, buscando calor, buscando reconocerlo como suyo. Pero lo que tocó fue una piel extrañamente lisa, frágil, distinta de todo lo que había sentido antes. El hombre que observaba desde la puerta del corral frunció el ceño. Llevaba más de 30 años criando caballos y jamás había visto algo así. Un potro sin pelo no era solo raro. Era un problema. La piel expuesta significaba heridas, infecciones, cuidados costosos. Y en una granja que apenas lograba pagar el pienso de cada mes, los problemas no tenían espacio para existir. La yegua relinchó suavemente cuando el pequeño intentó ponerse de pie. Sus patas temblaban, resbalaban sobre la paja húmeda. No había una capa que lo protegiera del frío de la madrugada. Cada pequeño movimiento parecía exigirle más de lo que su cuerpo podía dar. Aún así, lo intentó una y otra vez, como si su instinto se negara a aceptar que había nacido con una desventaja. El hombre se cruzó de brazos. No se acercó. Mirar desde lejos era más fácil. Cuando finalmente el potro logró mantenerse en pie, giró la cabeza hacia él. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de una curiosidad que todavía no conocía el miedo. Esa mirada atravesó al hombre con una fuerza inesperada. No era una súplica. Era algo peor, era confianza. Él apartó la vista. Horas después, la noticia ya había corrido por los alrededores. Algunos vecinos se acercaron, fingiendo curiosidad, pero en el fondo buscando confirmar lo que habían oído. Todos miraban al animal como si fuera una anomalía. Nadie se agachó para tocarlo. Nadie preguntó si estaba bien. No va a sobrevivir, dijo uno de ellos. Es mejor no encariñarse. El hombre asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. Había visto caballos salir adelante en condiciones peores. Pero también había aprendido algo con los años. La gente solo apuesta por lo que parece fuerte. Y aquel potro parecía todo menos eso. Al mediodía, una mujer llegó en una camioneta vieja. No era del pueblo. Su ropa estaba gastada por el viaje, pero sus ojos no tenían la dureza de los que miraban al potro como si fuera un error. Se detuvo frente al corral y observó al animal en silencio. ¿Qué le pasa?, preguntó. Nació así, respondió el hombre. Sin pelo. La mujer se acercó despacio. El potro no retrocedió. Inclinó la cabeza, como si percibiera algo diferente en ella. La yegua, inquieta, dejó que la desconocida se aproximara. Está temblando, dijo la mujer. Siempre temblará, respondió el hombre con una frialdad que ni él mismo reconoció. No sirve para trabajo ni para cría. No vale nada. Ella lo miró entonces. Y en ese momento, el hombre sintió algo parecido a vergüenza. ¿Lo vendería?, preguntó ella. La pregunta quedó suspendida en el aire. El hombre pensó en el veterinario, en las facturas, en los meses de invierno que se acercaban. Pensó en lo que dirían los otros granjeros si lo veían gastar dinero en un animal que nunca daría ganancias. Te lo dejo por $1, dijo al fin. No sabía por qué había elegido esa cifra. Tal vez porque $1 era casi lo mismo que nada. Tal vez porque quería convencerse de que no estaba vendiendo algo importante. La mujer sacó un billete arrugado del bolsillo. Lo sostuvo un momento antes de entregarlo, como si entendiera que ese gesto cambiaría algo para siempre. Cuando el papel pasó de una mano a otra, el potro relinchó suavemente. Un sonido breve, inseguro. La yegua levantó la cabeza de golpe, pero el hombre ya estaba abriendo el portón. Vamos, dijo la mujer, con una voz más suave que la de él. Ató una cuerda alrededor del cuello del potro con cuidado, sin apretarla. El pequeño animal dudó, pero la siguió. Sus pasos eran torpes, como si cada uno fuera una pregunta. El hombre no miró a la yegua. No quiso ver cómo se agitaba, cómo intentaba seguirlos.
cerró el portón con un golpe seco. Cuando la camioneta arrancó, levantando polvo del camino de tierra, el corral quedó extrañamente vacío. No solo por la ausencia del potro, sino por algo más difícil de nombrar. El hombre metió el dólar en su bolsillo. Era ligero, casi inexistente. Pero en su pecho empezaba a sentirse pesado. No sabía aún que esa mirada, la del potro que lo había mirado con confianza, no lo abandonaría jamás. Cuando la camioneta de Clara se alejó de la granja, Nube no entendió que estaba dejando atrás a su madre. Solo sintió que el mundo se había vuelto más grande y más frío de repente. Su cuerpo pequeño, sin una sola hebra de pelo, estaba cubierto apenas por una manta fina que no lograba retener el calor. Cada bache del camino hacía que sus patas temblaran. Clara conducía con cuidado, mirando por el retrovisor una y otra vez. El potro estaba de costado, respirando rápido, su piel rosada brillando bajo la luz del amanecer. Nunca había visto un animal tan frágil, al mismo tiempo, tan decidido a vivir. Tranquilo, estoy aquí, susurró, aunque sabía que quizás él no podía entender las palabras. Al llegar a su pequeña casa, lo llevó con los brazos temblando. El lugar no era una granja, solo una casa sencilla con un cobertizo viejo y un espacio cubierto donde solía guardar herramientas. Lo convirtió en un refugio improvisado. Extendió mantas, colocó paja limpia y una lámpara para darle calor. Nube intentó ponerse de pie, pero cayó de inmediato. No lloró. Solo respiró más rápido, como si el esfuerzo fuera demasiado grande para un cuerpo tan nuevo. Clara se arrodilló a su lado. Con manos suaves, limpió la suciedad de su piel, retiró restos de paja y polvo. Cada roce parecía dolerle al potro, pero él no se apartaba. Sus ojos grandes y oscuros la miraban, buscando algo que no sabía nombrar. Ella entendió. No era solo cuidado. Era confianza. Durante las primeras horas, Nube no comió. Clara temió perderlo. Buscó leche especial, calentó biberones, llamó a un veterinario que le dio instrucciones por teléfono. Cada minuto parecía una batalla contra el tiempo. Cuando por fin el potro aceptó unas gotas, Clara sintió que el aire volvía a sus pulmones. Esa noche no durmió. Se quedó sentada a su lado, cubriéndolo con mantas cada vez que temblaba. Escuchaba su respiración, contaba cada movimiento de su pecho. Tenía miedo de cerrar los ojos y que, al abrirlos, él ya no estuviera. Nube, a su manera, también luchaba. Cada intento de moverse, cada respiración, era una pequeña afirmación de vida. Su piel seguía siendo vulnerable, llena de pequeñas marcas y roces, pero había algo en su mirada que empezaba a cambiar. Ya no era solo miedo. Era una chispa. Al amanecer, cuando la luz entró por la ventana del cobertizo, Clara notó que el potro la seguía con los ojos. No era una mirada perdida. Era una mirada presente. «¿Sigues aquí?», susurró, con una sonrisa que le temblaba. Ese día lo sacó un momento al sol suave de la mañana, siempre cubierto, siempre protegido. Nube respiró el aire, sintió el calor en la piel. Por primera vez desde que había nacido, no tembló. No estaba sano. No estaba fuerte. Pero estaba vivo. Y eso era todo lo que importaba. Clara lo miró como se mira algo que no se puede perder. No porque fuera suyo, sino porque lo había elegido. Y Nube, en silencio, parecía haberla elegido también. El invierno pasó lentamente, como si cada día fuera una prueba nueva para el cuerpo pequeño de Nube. Aún no tenía pelo suficiente para protegerlo del frío, y su piel seguía siendo tan sensible que Clara debía cubrirlo cada vez que salía al aire libre. Pero algo había cambiado desde aquellas primeras noches en las que apenas podía mantenerse con vida. Ahora se levantaba solo. No era elegante ni fuerte todavía, pero había una voluntad clara en cada intento. Sus patas, antes tan débiles que apenas lo sostenían, comenzaban a responderle. Daba pasos torpes, tropezaba, se caía y volvía a intentarlo. Clara lo observaba desde la puerta del cobertizo, con una mezcla de miedo y orgullo que le apretaba el pecho. «Vamos, pequeño», susurraba. «Tú puedes». Nube parecía escucharla. Cada vez que su voz llegaba hasta él, levantaba la cabeza y buscaba su rostro. Sus ojos grandes ya no estaban perdidos. Eran atentos, curiosos, llenos de una energía nueva que no había existido cuando llegó. Había empezado a crecer. No era un cambio espectacular, sino lento, casi imperceptible, pero real. Su cuerpo se alargaba. Sus músculos, antes inexistentes, empezaban a marcarse bajo la piel desnuda.
Aquí y allá aparecían pequeñas manchas de pelo, finas como plumón, que parecían una promesa más que una protección. Para Clara, cada una de esas hebras era un milagro. Lo llevaba al sol todos los días, con cuidado de no quemar su piel. Aplicaba cremas, limpiaba heridas, vigilaba cualquier señal de infección. La vida de Nube dependía de una atención constante, y ella se la daba sin dudar, aunque eso significara renunciar a horas de sueño, a trabajo, a todo lo demás. Algunos vecinos comenzaron a acercarse. ¿Todavía vive?, preguntaban, con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Clara solo asentía. Es fuerte, decía. Más de lo que parece. Nube empezó a jugar. No de la manera elegante de otros potros, sino con movimientos torpes, casi desordenados. Corría unos pasos, se detenía, giraba en círculos, como si estuviera descubriendo su propio cuerpo por primera vez. A veces se caía. A veces se quedaba quieto, respirando rápido. Pero siempre se levantaba de nuevo. Esa terquedad era su mayor belleza. Una tarde, mientras Clara limpiaba el cobertizo, lo vio correr hacia ella. No rápido, no con gracia, pero con una alegría que llenaba el espacio. Se detuvo frente a ella y la miró, como esperando algo. Ella se arrodilló. ¿Qué es?, preguntó, sonriendo. Nube apoyó el hocico en su hombro. Era un gesto simple, casi instintivo, pero para Clara fue como si el potro hubiera dicho algo que no necesitaba palabras. Confianza. Aún había días difíciles. Días en los que la piel de Nube se irritaba, en los que perdía fuerzas, en los que Clara temía que todo se viniera abajo de nuevo. Pero ahora, incluso en esos momentos, había algo distinto, una resistencia silenciosa que no existía al principio. Nube ya no era solo un sobreviviente. Era un luchador. Cuando llegó la primavera, su cuerpo era visiblemente más grande. Ya no parecía un recién nacido a punto de desaparecer. Era un potro joven, con una estructura fuerte, aunque todavía incompleta. El poco pelo que tenía seguía siendo escaso, irregular, pero su piel ya no parecía tan frágil. Clara lo llevaba a un campo pequeño, rodeado de cercas, donde podía moverse libremente. Allí, Nube comenzó a correr de verdad. No como un caballo elegante, sino como alguien que descubre la velocidad por primera vez. Ella lo observaba desde la cerca, con los ojos llenos de algo que no sabía si era alegría o gratitud. «Mírate», susurró. «Lo estás logrando». Nube giraba la cabeza hacia ella cada vez que escuchaba su voz. No se alejaba demasiado. Era como si necesitara saber que ella seguía allí. Una tarde, una tormenta llegó de repente. Clara corrió a buscarlo. Lo encontró bajo la lluvia, empapado, temblando. Lo cubrió con su propio cuerpo mientras lo llevaba de vuelta al cobertizo. «No te voy a perder», dijo, con la voz quebrada. «No ahora». Nube la miró. No con miedo. Con una calma extraña, como si ya supiera que no estaba solo. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes y la lluvia caía sin descanso, Clara se quedó sentada junto a él, como en los primeros días. Pero esta vez no lo hacía por desesperación. Lo hacía por algo más profundo. Por amor. Porque el potro que nadie había querido se estaba convirtiendo, poco a poco, en algo que desafiaba todas las expectativas. No por su apariencia, sino por su voluntad de seguir existiendo. Nube se había negado a morir. Y en ese acto silencioso, había cambiado también la vida de Clara. El cambio no ocurrió de golpe. No fue una mañana en la que Clara despertó y encontró un caballo nuevo frente a ella. Fue un proceso lento, casi imperceptible, hecho de pequeños detalles que, juntos, parecían imposibles. Primero fue el brillo distinto en los ojos de Nube. Luego la manera en que su cuerpo comenzó a alargarse, a ganar forma, a perder aquella fragilidad que lo había acompañado desde el nacimiento. El pelo llegó de la misma manera, tímido, desigual, como si tuviera miedo de ocupar espacio. Pero cada semana había más. Donde antes solo había piel rosada y sensible, ahora aparecían mechones suaves que crecían con una paciencia que parecía milagrosa. Clara los tocaba con cuidado, casi con reverencia. «Mira eso», susurraba. «Estás cambiando». Nube ya no era el potro torpe que apenas podía mantenerse en pie. Ahora caminaba con una seguridad nueva. Sus patas eran firmes, su cuello más largo, su mirada profunda. Todavía tenía cicatrices, pequeñas marcas de los días en que su piel había sido demasiado frágil para el mundo. Pero lejos de restarle belleza, esas marcas parecían contar una historia.
La primavera se convirtió en verano, y con ella llegó la transformación que nadie había imaginado. Una mañana, Clara abrió la puerta del cobertizo y se quedó inmóvil. Nube estaba de pie bajo la luz del sol. Su cuerpo, ahora alto y elegante, estaba cubierto por un manto blanco que brillaba como si la luz viniera de dentro. La crin, espesa y larga, caía por su cuello con una suavidad que parecía irreal. Ya no quedaba casi nada del potro sin pelo. Lo que tenía delante era un caballo andaluz de una belleza que quitaba el aliento. Nube levantó la cabeza cuando la vio. Sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, atentos, llenos de una inteligencia tranquila. Pero ahora, enmarcados por aquel cuerpo magnífico, parecían aún más intensos. Clara sintió que algo se le quebraba en el pecho. «Eres», intentó decir, pero no encontró la palabra. No era solo hermoso. Era una afirmación viva de todo lo que había pasado. De cada noche sin dormir, de cada miedo, de cada vez que había dudado y aún así había seguido adelante. Lo llevó al campo abierto por primera vez sin mantas. Nube caminó bajo el sol con una seguridad serena. Su crin se movía con el viento. Su cuerpo respondía con gracia natural, como si siempre hubiera sabido ser así. Algunos vecinos se detuvieron a mirar. ¿Ese es el potro raro?, preguntó alguien. Lo era, respondió Clara. Ya no. Nube comenzó a correr. No con desesperación, sino con alegría. Cada paso era una celebración silenciosa de lo que había superado. Clara lo observaba desde la cerca, con lágrimas en los ojos. No lloraba por tristeza. Lloraba porque estaba viendo algo que parecía imposible hacerse real. El caballo que nadie quiso ahora era algo sublime. Esa tarde, Nube se acercó a ella. Apoyó el hocico en su pecho, como lo había hecho cuando era pequeño. Clara lo rodeó con los brazos, aunque sabía que ya no podía sostenerlo como antes. «Gracias», susurró. «Por no rendirte». No sabía si se lo decía a él o a sí misma. El milagro no estaba solo en su cuerpo. Estaba en la historia que lo había llevado hasta allí. Y Clara entendió, en ese momento, que había sido testigo de algo que muy pocas personas tienen la suerte de ver: la belleza que nace cuando alguien decide no abandonar. Don Rafael no había vuelto a pensar en el potro durante un tiempo. O al menos eso se decía a sí mismo. La granja seguía funcionando, los días seguían pasando, y el mundo parecía no haber notado la ausencia de aquel animal extraño que había nacido sin pelo. Pero por dentro, algo no había vuelto a estar en su lugar desde aquella mañana en que la camioneta de Clara se llevó a Nube. Las noches eran las peores. En el silencio del establo, cuando los caballos dormían y el viento pasaba entre las tablas, don Rafael sentía que una parte de su pasado respiraba allí, invisible. A veces creía escuchar el sonido de unas patas pequeñas sobre la paja. A veces pensaba que era solo su imaginación. Pero el peso en el pecho nunca se iba. Una tarde, mientras descargaba alimento en el pueblo, escuchó una conversación que lo hizo detenerse. «Dicen que en las colinas hay un caballo blanco increíble», comentó un hombre. «Un andaluz de esos que parecen sacados de una pintura». «¿De dónde salió?», preguntó otro. «Nadie sabe. Pero dicen que nació sin pelo. ¿Te imaginas?». El mundo de don Rafael se quedó en silencio. «¿Cómo que nació sin pelo?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. Los hombres lo miraron con curiosidad. «Eso dicen. Que era un potro horrible, todo rosado, como enfermo». Y ahora, el hombre hizo un gesto amplio con las manos. «Ahora es uno de los caballos más hermosos que alguien haya visto por aquí». Don Rafael sintió que algo se le hundía en el estómago. No podía ser. Pero en el fondo, sabía que sí podía. Pasó el resto del día como en un sueño. Las palabras «nació sin pelo» daban vueltas en su mente como un eco que no se apagaba. Esa noche, sentado en la mesa de su cocina, sacó el billete de $1 que aún conservaba. Lo extendió frente a él, como si fuera una prueba de un crimen pequeño, pero irreversible. «¿Qué hiciste?», murmuró. Había vendido algo que podría haberse convertido en algo extraordinario. No solo por su belleza, sino por lo que representaba. Había rechazado una vida por miedo, por vergüenza, por comodidad. A la mañana siguiente, fue al pueblo otra vez. Preguntó, escuchó, siguió rumores. La historia del caballo andaluz se repetía con detalles distintos, pero siempre con el mismo origen: un potro raro, una mujer, las colinas. Cada palabra era como una herida nueva. «¿Lo has visto?», preguntó a un comerciante. «No, pero dicen que es magnífico», respondió el hombre.
y que la mujer que lo tiene lo cuida como si fuera su propio hijo. Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier otra. Don Rafael regresó a la granja con el corazón pesado. Miró a María, la yegua blanca que había perdido a su cría. Ella estaba tranquila, pero en sus ojos aún había una profundidad que él no sabía interpretar. «Era tu hijo», susurró. «Y yo lo dejé ir». Por primera vez, no buscó excusas. No se dijo que no tenía dinero, ni que era lo mejor. Solo aceptó la verdad, había fallado. Esa noche, tomó una decisión. No para recuperar al caballo, no para reclamar algo que ya no le pertenecía, sino para verlo. Para saber en qué se había convertido aquello que había despreciado. Necesitaba enfrentarse a lo que había perdido. Porque solo entonces, tal vez, podría empezar a perdonarse. Y así, con el arrepentimiento como único equipaje, don Rafael se preparó para buscar al caballo que había nacido sin pelo y se había convertido en un milagro visible. Don Rafael salió de la granja antes del amanecer. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el día aún no hubiera decidido si quería existir. No llevó muchas cosas consigo. No las necesitaba. Todo lo que importaba ahora era encontrar al caballo que había dejado ir. El camino hacia las colinas era largo. Pasaba por pueblos pequeños, mercados de animales, estaciones de servicio olvidadas por el tiempo. En cada lugar, don Rafael preguntaba lo mismo: un caballo andaluz blanco, magnífico, que había nacido sin pelo. Al principio, la gente lo miraba con escepticismo. Pero poco a poco, los relatos coincidían. Sí, decían. Lo he escuchado. Una mujer lo cuida. Vive cerca de las colinas. Dicen que lo trata como a un hijo. Cada respuesta era una mezcla de esperanza y dolor. Esperanza de estar cerca. Dolor de saber que alguien más había hecho lo que él no. Mientras avanzaba, don Rafael comenzó a ver cosas que antes había ignorado. Refugios improvisados al borde de la carretera. Animales heridos. Criaturas descartadas por no ser útiles o hermosas. Se dio cuenta de que Nube no había sido una excepción. Había sido parte de una larga cadena de abandonos. Y eso lo hizo sentir aún más pequeño. En un refugio, una mujer de cabello canoso lo escuchó con atención. «El caballo que buscas está bien», dijo. «Lo sé porque la mujer que lo cuida vino aquí por medicinas especiales. Estaba dispuesta a gastar lo que no tenía por él». «¿Sabes dónde fue?», preguntó don Rafael, con la voz quebrada. «Más allá de las colinas. En una granja comunitaria». Por primera vez, el camino tuvo un destino claro. Cuando llegó a las colinas, el paisaje cambió. Los campos eran más verdes, el aire más limpio. Era un lugar que parecía hecho para empezar de nuevo. Don Rafael sintió miedo. No de no encontrar a Nube, sino de encontrarlo y ver con sus propios ojos lo que había perdido. Pero siguió adelante. Porque algunas búsquedas no son para recuperar algo. Son para enfrentarse a uno mismo. Las colinas parecían respirar cuando don Rafael llegó. El viento movía la hierba alta como si fuera un mar verde, y el cielo estaba cubierto de nubes blancas que dejaban pasar una luz suave, casi reverente. Aquella granja comunitaria no se parecía a nada que hubiera conocido antes. No había rejas duras ni gritos de hombres cansados. Había silencio, pasos tranquilos, manos que cuidaban. Don Rafael detuvo su camioneta al borde del camino. Por un momento no se atrevió a bajar. Tenía el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que lo mareaba. Había pasado semanas buscándolo, pero ahora que estaba allí, sentía que no estaba listo para ver la verdad. Finalmente abrió la puerta. El olor a heno limpio y a tierra húmeda lo envolvió. Vio corrales amplios, animales que caminaban sin miedo. Todo parecía distinto. Como si aquel lugar estuviera construido no para explotar, sino para sostener. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una joven voluntaria. «Busco un caballo», dijo don Rafael. «Un andaluz blanco. Dicen que nació sin pelo». Ella sonrió con una suavidad que lo desarmó. «Ah, Nube». Ese nombre lo atravesó como un relámpago. «Sí», continuó ella. «Está aquí. Venga». Cada paso que daba detrás de ella era más pesado que el anterior. Caminó entre cercas, pasó junto a animales tranquilos. Pero no veía nada. No veía a Nube. Parte de él quería que no estuviera. Parte de él quería que apareciera de inmediato. Entonces lo vio. Al fondo del campo, bajo un árbol grande, había un caballo blanco que parecía hecho de luz. Su cuerpo era alto, elegante,
perfectamente proporcionado. La crin caía como una cascada de seda sobre su cuello. Sus músculos se marcaban con una armonía que solo los caballos andaluces tienen. Nube. Don Rafael sintió que las piernas le fallaban. No había ni rastro del potro frágil que había vendido por $1. Frente a él estaba algo que parecía un sueño. Algo que jamás habría imaginado que pudiera surgir de aquella piel rosada y temblorosa. El caballo levantó la cabeza. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los de don Rafael. Por un instante, todo lo demás desapareció. Nube lo había reconocido. No había miedo en su mirada. Tampoco alegría. Solo una quietud atenta, como si estuviera viendo una parte lejana de su propia historia. «¿Es él?», susurró don Rafael. «Sí», dijo una voz a su lado. Era Clara. Estaba de pie, tranquila, con las manos entrelazadas frente a ella. Su rostro tenía marcas de cansancio, pero también una serenidad que él no había visto antes. Ella había cambiado, igual que Nube. «Lo encontré», dijo don Rafael, sin saber a quién se dirigía. «No», respondió Clara suavemente. «Solo lo estás viendo». Caminaron unos pasos más cerca. Nube no se movió. Su respiración era lenta, regular. Clara se acercó a él y apoyó una mano en su cuello. El caballo inclinó la cabeza levemente, como si aceptara el gesto con gratitud. Don Rafael sintió que el pecho se le apretaba. «Nunca debí venderlo», dijo. Clara no respondió de inmediato. «Yo no lo compré por lo que era», dijo al fin. «Lo compré por lo que podía ser si alguien no se rendía con él». Don Rafael bajó la mirada. «Yo me rendí». «Sí», respondió ella, sin crueldad. «Pero estás aquí». Nube dio un paso hacia don Rafael. No demasiado cerca. Solo lo suficiente para acortar la distancia. Sus ojos seguían fijos en él. Don Rafael extendió la mano, pero se detuvo antes de tocarlo. «¿Puedo?». Clara asintió. Cuando sus dedos tocaron la piel de Nube, no fue como esperaba. No era fría ni frágil. Era fuerte, viva. El contacto lo hizo temblar. «Eres hermoso», susurró. Nube soltó un suave resoplido, como si respondiera. Don Rafael sintió que algo se rompía dentro de él. No de dolor. «De verdad. No lo quiero de vuelta», dijo, con voz quebrada. «Solo quería verlo. Saber que estaba bien». Clara lo miró con atención. Vio algo distinto en él. No al hombre que había vendido un potro, sino al hombre que estaba aprendiendo a mirar. «Está más que bien», dijo. «Está donde siempre debió estar, con alguien que lo eligió». Don Rafael asintió. Sabía que era verdad. Se quedaron allí, los tres, bajo el árbol. No hacía falta decir nada más. Porque el verdadero reencuentro no era entre un hombre y un caballo. Era entre un hombre y su propia conciencia. Y en esa quietud, don Rafael entendió por fin que algunas cosas no se recuperan. Pero algunas se transforman en algo mucho mejor. Don Rafael se quedó un largo rato bajo aquel árbol, sin moverse. Clara se había apartado en silencio, dejando que él y Nube compartieran ese espacio que no necesitaba palabras. El viento movía la crin blanca del caballo, y cada mechón brillaba como si llevara dentro todo lo que había sobrevivido. Don Rafael sabía que aquel no era su caballo. No ya. Pero también sabía que una parte de sí mismo seguía atada a él, como una promesa que nunca cumplió y que ahora debía aprender a soltar. Nube lo observaba con una calma profunda. No había reproche en sus ojos. No había memoria del abandono como una herida abierta. Había algo más extraño y más hermoso, aceptación. «Perdóname», susurró don Rafael. No sabía si el caballo entendía las palabras, pero sí entendía el tono. Nube acercó el hocico y lo apoyó suavemente en su hombro. Ese gesto, tan simple, fue más de lo que don Rafael había esperado merecer. Sintió que el pecho se le llenaba de aire por primera vez en años. Clara volvió a acercarse. «Él no vive en el pasado», dijo. «Vive aquí». Don Rafael asintió. «Yo todavía estoy aprendiendo a hacerlo». Pasaron el resto de la tarde juntos. Clara mostró cómo cuidaba a Nube, cómo lo había llevado desde aquel potro tembloroso hasta el caballo que ahora parecía hecho de luz. Habló de las noches sin dormir, de las heridas que se abrían y volvían a cerrar, del miedo constante a perderlo. Don Rafael escuchaba en silencio. Cada palabra era un espejo. «Nunca me pidió nada a cambio», dijo Clara. Solo se quedaba y luchaba. Cuando el sol comenzó a caer, don Rafael supo que tenía que irse.
No porque quisiera, sino porque quedarse sería una forma de aferrarse a algo que ya no le pertenecía. Se acercó a Nube una última vez. Gracias, dijo, por mostrarme lo que no supe ver. El caballo lo miró. No había tristeza. Solo una quietud profunda que parecía decir que todo estaba en su lugar. Don Rafael regresó a su granja con el corazón distinto. María, la yegua, lo recibió como siempre. Pero ahora él la miraba de otra manera. No como un animal más, sino como una vida que merecía presencia. Los días comenzaron a cambiar. Don Rafael empezó a cuidar a los animales que otros descartaban. No por lástima, sino por respeto. Aprendió que lo frágil no es un error, es una llamada. El dólar seguía en su bolsillo. Ya no como un castigo, sino como un recordatorio. La verdadera victoria no había sido recuperar a Nube. Había sido aprender a no volver a abandonar. Y en ese aprendizaje, don Rafael encontró algo que nunca había tenido: paz. A veces no perdemos lo que amamos. Lo dejamos ir cuando creemos que no vale lo suficiente. Nube no sobrevivió porque fuera fuerte. Sobrevivió porque alguien lo eligió cuando era frágil, extraño y costoso de cuidar. Y esa elección lo convirtió en algo extraordinario. La verdadera victoria no fue que se volviera hermoso. Fue que nunca volvió a ser invisible. Si esta historia te hizo sentir algo en el pecho, escribe en los comentarios qué parte te tocó más. Dale me gusta para que esta historia llegue a más personas. Compártela con alguien que necesite recordar que lo frágil también merece quedarse. Y si quieres más relatos que te hagan llorar, reflexionar y creer otra vez, suscríbete al canal. Aquí no contamos historias para pasar el tiempo, las contamos para cambiar la forma en que miras la vida. Ayuda al canal viendo los vídeos y juntos podremos ayudar a los caballos abandonados y maltratados. Tu me gusta ayuda a que el canal crezca, y ver los vídeos ayuda a que YouTube comparta más vídeos. Gracias de corazón por tu comprensión. Hasta la próxima.